A continuar, hermanitos, aquí, y la cita bíblica es 1 de Pedro 5, del 5 al 10, pero yo sé que todos los hermanos lo han estado leyendo y se los voy a volver a leer, pero yo desde el 2 hasta el 11. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Voy a poner unos audios que ya había grabado, hermanos, a ver si se escucha bien. Solo voy a apagar un poco la cámara. Dios les bendiga, mis hermanos. Les contaré mi testimonio, que ya lo he contado varias veces aquí en esta plataforma, pero comenzaré presentándome para los que no me conozcan. Mi nombre es Rosa Arenas y soy de Guerrero, México. Pero llegué a este país en el 92, casada. Duré casi 10 años casada. Me divorcié con 3 niños. La primera 8 años, el segundo 7, un varoncito. Y la otra niña, la última, 1 añito tenía cuando yo me divorcié. Entonces, fue una situación muy difícil, pero yo tenía la fe y la esperanza que, aunque no estaba en los caminos de Dios, pero yo sabía que un día, cuando yo pusiera el límite de hasta aquí, no más, iba a dejar de sufrir, iba a dejar de llorar, porque yo estuve mucho tiempo llorando. Me sentía fracasada, me sentía muy poca mujer, mi autoestima quedó muy abajo, pero no es de ese testimonio que les quiero hablar. Les quiero contar el que siempre les he contado, que es acerca de cuando yo perdí mi casa y perdí todo lo material. Perdí pues casi todo, a punto de perder hasta la vida. Perdí mi familia, digo yo que lo perdí porque mi familia se desintegró. Cada quien agarró rumbos diferentes. Y la verdad me entristeció mucho esta separación, porque pues yo estaba muy acostumbrada a vivir con mis hijos nada más, y mis 2 hijas estaban en la universidad para este tiempo. Fue 1 año después de COVID que yo comencé a caer en depresión y cometí muchos errores. El primero fue no asesorarme bien y me apresuré a vender mi casa por miedo a perder las ganancias. Una casa que yo tenía pagando 16 años, ahí yo tenía una buena ganancia. Después compré otra casa que necesitaba mucho trabajo, era una casa abandonada, necesitaba mucho trabajo y mucha inversión. Para no hacerles el cuento largo, hermanos,
perdí mi ganancia y más todavía. Yo quedé muy endeudada a causa de esta casa. Cuando yo vendí la primera casa, hubo muchos errores, hubo muy mala asesoría. La verdad, los realtors, que son las personas que se dedican a ayudarte, a asesorarte con la venta de tu casa o a comprar casas, si vas a comprar, tuve muy mala asesoría por parte de esos realtors, muchos engaños, muchas trampas, y la verdad me quedé muy molesta con ellos. Entonces obvio que no los iba a usar para la compra de mi siguiente casa. Por eso fue que usé a una realtor diferente, una persona que se muy apegada a la familia. Yo la consideraba como mi familia. Era muy, muy apegada a la familia, muy querida por todos mis hijos y por mí. Entonces, fue peor el asunto. Ella me llevó con un prestamista privado, de ahí fue el préstamo solamente para 9 meses. Me llevó por medio de muchas mentiras, muchas promesas, y pues yo ya andaba en depresión, hermanos. Yo ya había caído en depresión cuando yo decidí vender mi casa, que tenía 16 años viviendo ahí. Yo ya estaba en depresión. Entonces, y por desconformidades con esas realtors fue que yo usé diferente, pero fue peor, les digo, porque esto fue un fraude total. Entonces ellos sabían la ganancia que yo tenía de la casa que yo había vendido. Entonces me llevó con un prestamista privado y solamente el préstamo era para 9 meses. Cosa que me mintieron, me engañaron, me dijeron que ellos me iban a llevar con los bancos, contactos de ellos, para que yo agarrara el préstamo, porque ellos hacen el préstamo a corto tiempo. Entonces yo tenía que conseguir con un banco para seguir haciendo los pagos de la casa. O sea, el banco iba a pagar. Entonces, hermanos, yo pues agarré ese préstamo con ellos, y a los 9 meses pues ya querían su dinero, y fueron multas, y fueron solo intereses, y era dinero y interés sobre interés, y la verdad me estaba asfixiando, y la depresión aumentó mucho más. Cuando yo tuve que sacar a mis hijos, yo me sentí pues totalmente fracasada. Me sentí que nada hacía bien. Yo cuando salí del banco, el primer banco que yo traté de agarrar el préstamo y me negaron, yo salí que yo no podía llorar, yo no podía hablar, yo sentía que el carro iba en el aire. Yo estaba muy mal, salí muy mal, sentía que no podía ni parpadear, como una mirada perdida. Yo no podía hablar definitivamente, pero en el fondo yo sabía que tenía que ser una llamadita, porque si no iba a ser lo que yo iba planeando, porque yo lo que planeaba era quitarme la vida, tirarme en un puente, y en mi mente la idea que llevaba nada más fija era cómo llegar, el camino que tenía que tomar para llegar a ese puente. Yo sabía qué puente, yo sabía dónde era y todo, y solamente lo que traía en mi mente era cómo llegar a ese puente, qué camino tenía que tomar para llegar a ese puente. Como yo sabía que andaba muy mal manejando, la verdad estaba muy mal, yo sabía que podía tener algún accidente feo. Lo que yo no quería era dañar la vida de otras personas. Entonces me paré y hice una llamada. Me costó muchas veces, eso ya lo he dicho varias veces, que literalmente mis dedos me dolieron para doblar los dedos y tomar el teléfono, el celular. Pero yo sabía que si no hacía esa llamada, yo sabía que se iba a lograr hacer lo que estaba pensando hacer, porque realmente estaba perdida mi mente. Entonces, después de como 10 intentos,
finalmente pude hacer una llamada y gracias a Dios que esa persona llegó inmediatamente donde yo estaba y ya no me dejó hacer nada, ¿verdad? Entonces, por segunda vez, igual, en la casa, porque yo me quedé sola por varios meses en la casa. Entonces, ya mis hijos ya se habían ido, ya no estaban ahí. Entonces, por segunda vez, pues yo era peor el asunto porque pues yo estaba más sola y tenía más tiempo de pensar cosas, reprocharme todo el tiempo, reprochándome todo, que nada hacía bien, que todo estaba mal y muchos pensamientos negativos que me ponía el enemigo a mi mente. Entonces, lo que yo estaba planeando en esta... Bendiciones, hermanos, para cada uno. Estamos en estas horas de la vigilia, miren hasta dónde vamos ya, ¿verdad? Y con la ayuda de Dios, pues Él siempre, como es el tema, ¿verdad?, tiene todo bajo control. Amén. Pues he estado escuchando cada uno de los que han hablado, han contado sus testimonios. Es algo que, como Dios se ha manifestado en cada uno. Mientras hermana Elizabeth hablaba, yo me ponía a reflexionar en muchas cosas de mi vida. Llegaron tal vez recuerdos, ya no recordar como que estoy viviendo en ese momento, sino que lo recuerdo como Dios ha sido bueno, como Dios ha sido maravilloso para con cada uno de nosotros. Pues yo sé que los versículos claves en 1 Pedro 5 del 5 al 10, ¿verdad? Pero sabemos, a mí me quedé con el 7 que dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y el 8 sigue diciendo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. También el 9 nos sigue hablando y nos dice: resistid firmemente en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y sigue diciendo que Dios da toda la gracia que nos llamó a su gloria eterna. Amén. Aquí donde dice, ¿verdad?, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Nos podemos dar cuenta que lo que Pablo decía era de que no solo usted puede estar viviendo eso, todo el mundo. Pero no todo el mundo tiene el valor y decir: lo voy a enfrentar. Voy a enfrentar este problema. Muchas veces nos damos cuenta de qué tanto del sufrimiento, pero no nos damos cuenta hasta que venimos a los pies de Cristo. Porque Él mismo dice: echad sobre mí toda ansiedad. Sabemos que mientras estamos en el mundo, fingimos una sonrisa, fingimos que estamos bien, pero cuando nuestro corazón está padeciendo, está atribulado, está lleno de tantas cosas, pero no lo aceptamos. ¿Por qué? Porque Dios no tiene el control todavía en esa persona. Con ir a diversiones, con ir a lugares, creemos que ahí olvidamos las cosas y volvemos a creer que estamos felices. Pero luego, cuando regresan a la casa,
vacíos. Pero si dicen estamos bien, yo estoy bien, yo no necesito. Pero hay alguien que está diciendo: echad sobre mí toda ansiedad, toda angustia. ¿Cuántas veces, hermanos, o cuántas personas no están en este momento viviendo un proceso grande que ni usted y yo tal vez ni sabemos? Podemos ver, tal vez aún pueden estar escuchando en esta plataforma y no han declarado lo que realmente está pasando en su vida. Pero hay alguien que sí lo sabe, y es Jesús. Y Él hace el llamado: echad sobre mí toda vuestra carga. Cuando nos venimos a dar cuenta que las cosas se ponen difíciles, es cuando estamos en la cobertura de Dios. ¿Por qué? Porque muchas personas creen que por venir al Evangelio o por venir a recibir a Jesús en su corazón se va a terminar los problemas. Déjeme decirle que no. Porque hay alguien que dice que es el enemigo, el adversario. Aún más se va a enojar. Imagínese si usted sufría en el mundo, sufría allá tantas cosas y sabiendo que era de Él. Mucho más cuando sabe que ya le pertenece al Señor. Cuando Él sabe que ya le pertenece al Señor, aún más van a venir guerras, van a venir tribulaciones, van a venir angustias, enfermedades, cuánta cosa, porque Él va a querer destruir esa vida. Anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero el Señor le está diciendo que deje todo en las manos de Él, que Él tiene el control de todo. Solo es de que usted le dé lugar al Señor. Le dé lugar y decirle, porque el Señor es un Dios de orden, es un Dios de respeto, porque Él no va a llegar y meterse. Usted puede estar sufriendo, pero Él no se va a meter. Porque Él quiere que usted venga y se lo diga y le diga: Señor, aquí estoy, toma tú el control de mi vida. Porque de otra manera pasará sufriendo, aún siendo ahí, como usted decía, ¿verdad? Ya recibí al Señor, pero sigo sufriendo. Pero usted tiene que decirle al Señor: toma el control de mi vida. Toma el control de mi vida, de mi familia. Porque nosotros no podemos hacer nada. No podemos luchar si no está Jesús, si no está Dios con nosotros. Es Dios el que dice que llevemos todas esas cargas hacia Él. Declárelo. Declare quién es el que lleva el control de su vida. Quiero leer en Proverbios 1:33. Dice: mas el que me oyere habitaré confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Si me oyere, lo que yo les decía, hermano, si usted llega al Señor y deja que el Señor tome el control de su vida, dice que puede vivir confiadamente y tranquilo, porque es Dios el que pelea por usted y por mí. Es Dios. No es usted, ni soy yo, ni es el hermano, ni son nadie se puede pelear por usted. Solo Dios.
Solo Dios es el que tiene el control de su vida. Solo Él sabe lo que usted está viviendo. También dice en Deuteronomio 31:8: y Jehová va delante de ti, y Él estará contigo. No te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. No temas ni te intimides, porque Él va con nosotros. No tengan miedo de enfrentar el problema, de enfrentar las situaciones que vengan a su vida, porque van a llegar cosas que a veces nosotros ni en cuenta. Pero dice que Él va delante de usted y de mí. Él no nos va a desamparar aún en las pruebas, aún en las dificultades. Él no nos va a desamparar. Y es comprensible de decir que usted se va a sentir desamparado en el momento del problema, en el momento de la angustia. Sí, yo entiendo esa parte. Se va a sentir desamparado. Porque imagínense, hasta Jesús, estando en una cruz, dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo usted se va a sentir a veces en medio del problema desamparado? Pero Él dice que Él no nos va a desamparar. Aunque nosotros no podamos sentir, tal vez por el problema tan difícil, a veces no nos damos cuenta que el Señor está ahí, pero el Señor está diciendo: tranquila, tranquila, aquí estoy. Pero muchas veces no escuchamos porque estamos más enfocados en la angustia, en el dolor. Pero yo me imagino cómo el Señor con sus brazos poderosos está ahí, arrullándole como un padre a su hijo cuando se cae. Yo me imagino cómo el Señor viene con ese amor tan tierno, porque Él no hace excepción de personas, aún siendo malos, como dice su palabra. Él no hace excepción de personas. Él llega en el momento de dolor. Tal vez usted puede decir: el Señor a mí ya no me va a escuchar, el Señor ya no me va a ayudar porque yo no hice caso. ¿Quién dijo que no? Claro, el Señor va a llegar nuevamente y va a decir: hijo, aquí estoy. Aquí estoy, no temas, no te desampararé. Bajo sus alas, bajo sus brazos, arrullándole y diciéndole que todo estará bien. Dios ha tomado el control de la vida de cada uno de nosotros. Estamos tratando de compartir en el mundo cómo Dios tiene el control, siempre y cuando usted y yo lo permitamos, lo que le decía. Ahí está el Señor. Solo dígale: toma el control de mi vida. Yo no puedo hacer nada. Empieza a trabajar en mi vida. Si usted le permite a Dios que empiece a trabajar en su vida, verá grandes cosas, maravillosas. Solo confíe en el Señor. Él tiene todo bajo control. A través del testimonio de usted y yo, muchas personas pueden venir a los pies de Jesús. Muchas veces nos quedamos con eso de que no queremos hablar de las maravillas de Dios. Demostremos
lo bueno y lo maravilloso que el Señor ha sido en nuestra vida. Con nuestro testimonio podemos llegar a muchas personas y puedan entender cómo Dios ha sido bueno. Y no porque seamos buenos, como les decía, sino porque Él es amor. Él es Dios grande, poderoso, sin dejar a nadie. A todos ama por igual, media vez usted le permita entrar en su corazón. Me recuerdo de que antes de conocer al Señor, mi vida no era nada bien. Una vida sin sentido, una vida sin control. Ni sabía por qué estaba, en mi caso, yo no sabía el por qué estaba en el mundo. Hoy sí lo sé. Porque yo le digo al Señor, tú tienes un propósito para mi vida. Pero antes de conocer a Jesús, antes de venir al Señor, yo no sabía por qué estaba en el mundo. Con decepciones, con amargura, con tristezas. Nada me hacía feliz. Podía tener lo que tenía, nada me hacía feliz. Porque es una vida vacía, una vida sin sentido. Como Dios ha ido transformando mi vida y ha hecho un cambio tan maravilloso en mi vida. Yo antes, si yo no hubiera conocido al Señor, tal vez me hubiera vuelto, no sé, tal vez me hubiera gustado tomar porque ya eso es lo que me estaba inquietando. 2 veces lo intenté, pero el Señor no lo permitió. A la segunda vez no pude aguantar, porque era una excusa que yo decía que si yo tomaba eso, yo iba a estar bien. Porque muchas personas dicen que si se toman una cerveza, se baja se les sube el ánimo o la presión o no sé qué, pero engaños del enemigo. Muchas veces yo eso tenía de excusa. Así me voy a sentir bien. Si yo hago esto, yo me voy a sentir bien. Y mayor cuando veía calor, yo decía que por eso estaba mala. Y empezaba a tomar. Yo solo quería estar dormida en el día y en la noche, nada. Con unos insomnios tremendos por 3 años. Pero esa depresión había entrado a mi vida cuando yo tuve el parto de mi segundo hijo. La depresión se apoderó de mi vida, pero iniciando por la vida de mi hijo, tan pequeñito. Pero por ahí empezó el enemigo. Nomás venía y yo apagaba la luz y aquel niño empezaba a llorar. A llorar y a llorar, y era de toda la noche. Y si se quedaba un ratito dormido, lo tenía que cuidar. Porque si no, él no se quedaba solo. Hasta en mis brazos, a veces para yo tratar de descansar siquiera un rato, en mis brazos acostada y sosteniendo al niño. Porque nomás lo soltaba y eran gritazones. Él lloraba mucho. Cuando yo trataba de descansar, quizás en el cansancio que tenía,
yo cerraba mis ojos y me quedaba como media dormida. Y no podía estar en paz. Cuando yo cerraba los ojos, se acercaba un hombre grande, oscuro, con muchos, como un mono, o le voy a decir así. Pero yo en el sueño, cuando miraba que él me quería quitar al niño, yo metía el pie, que no lo tocara, porque yo siempre cuidaba, como les digo, yo cuidaba a ese niño tanto, porque yo decía, ¿qué tanto el niño llora? ¿Por qué llora? ¿Qué mira? O algo. Pero como no era cristiana, yo decía, Señor, yo confío en ti, pero no estaba la cobertura de Dios en mi vida. Y yo ponía el pie cuando aquel hombre quería tocar a mi hijo. Cuando me tocaba el pie, era una mano tan fría y me adormecía todo el cuerpo. Quedaba como muda hasta que yo declaraba siquiera a Dios en mi boca. Y era siempre que me pasaba. Mejor se me quitaba el sueño y andaba caminando en toda la casa. Y muchas veces yo creí que me estaba enloqueciendo. A veces decía, ¿será que soy yo la que anda caminando? Porque ni yo misma creía que era yo la que andaba caminando en toda la casa. Me mojaba el rostro porque yo quería relajarme o dormir un rato y no podía, sin ni una gota de sueño. Al año mi hijo logró dormir, casi a los 2 años, mi hijo logró dormir. Pero yo seguí con lo mismo. Yo no dormía. Hasta que se cumplieron 3 años. Seguí con lo mismo y lo mismo y lo mismo. Yo no quería hablar con nadie. Yo en el día pasaba solo en la cama, que no quería ver a nadie. El niño pasaba dormido en el día, porque no dormía en la noche. Pero ya cuando él empezó a dormir, dormía en el día y dormía en la noche, él ya mejor. Y yo, sin nada de dormir. Y yo solo, mi hermana se encargaba de él todo el día. Ella fue como su segunda mamá. Ella lo cuidó por mucho tiempo. Yo en el día yo no sabía nada de él. Si no estaba dormida me iba a comprar, pero el niño siempre pasaba con ella en el día. Ella lo cuidó mucho. Y yo seguí así hasta que vinieron unos hermanos a orar aquí a la casa y me dijeron que no era conocido el hermano que vino, pero él empezó a ministrar la casa y me dijo de que había algo en la casa. Como cuando me pasé para esta casa, yo solo dije, Señor, yo sé que mi casa tú la vas a cuidar, eso es lo único que dije. No ministré mi casa porque yo no asistí a ninguna iglesia. Sí, fui criada en el evangelio, pero yo me alejé. Incluso me dijo alguien, échale agua bendita. Pero como yo no fui enseñada de esa manera,
Y no lo hice. Así nos pasamos para la casa cuando nos venimos. Y cuando el hermano empezó a ministrar y me dijo, ¿tú escuchas ruidos en los baños? Yo le dije que sí, pero yo ya no, no tenía ni miedo. Menos ahora porque estoy cubierta con la sangre de Cristo. Yo no tenía miedo, ya me había acostumbrado con esos ruidos. Yo entraba a los baños como que el vidrio de los baños como que se iban a quebrar y como que dejaban ir un montón de agua. Y yo siempre solo volteaba a ver y seguía, no le puse cuidado. Hasta que él empezó a ministrar la casa y dijo, desde ahora su casa queda limpia. Desde ahí el Señor empezó a trabajar en mi vida, pero aún en ese tiempo yo no reconocía al Señor. Pero ya el Señor había empezado a trabajar. Había empezado a hacer una obra en mi vida, a redarguirme en mi corazón, mi pensamiento. Y es aún más fuerte cuando es así porque hay dos cosas que están luchando en la vida de uno. El Espíritu de Dios y el enemigo. Es una lucha que uno está diciendo sí, a veces no, y ahí está. Y así continué. Cuando de repente yo fui a la casa, y yo siempre le huía cuando me hablaban del Evangelio. Cada vez que me querían hablar, yo decía, no, yo no quiero porque ¿qué van a decir de mí si yo digo sí? Porque yo pensaba, ¿qué iban a decir los demás de mí? Mayormente cuando uno está donde nadie es creyente. Todo eso venía a mi mente y decía yo, ¿cómo voy a hacer esto yo? Y si no, ¿cómo me van a tratar? Eso pensaba. Y entonces yo huía cuando alguien me quería hablar del Evangelio. Incluso tenía mi tío que siempre él, cada vez que me miraba, me hablaba y me decía, hija, y él no le iba a hablar a uno de otra cosa más que de la Biblia. Cada vez que me encontraba era lo mismo y lo mismo. Yo le decía a mi mamá, porque es hermano de mi mamá, ya viene mi tío otra vez. Esas eran mis palabras. Y yo salía y solo lo saludaba y me iba para adentro. Pero cuando el Señor va a hacer la obra completa en la vida de uno, ni uno ni en cuenta. Porque ese día me recuerdo, como les digo, yo huía siempre que me hablaban. Ese día no tuve ni aliento de huir porque yo llegué donde mi mamá. Ese día que llegué, me recosté en la hamaca. Cuando de repente cayeron unos hermanos, cuando sentí a la par los tenía, ni siquiera tuve la oportunidad de siquiera salir o adiós o algo. No, cuando sentí a la par estaba. Y empezaron a hablarme de la palabra, a hablarme y a decirme lo que estaba pasando en mi vida. Y me dijeron, ¿por qué finges? ¿Por qué le haces creer a tus papás que estás bien cuando no lo es así? Porque yo a mis papás, en parte de mi vida, sí, nunca yo he llegado y les he dicho, papá, claro, si necesito una ayuda así, normal, con ellos sí, pero de mi vida, lo que estaba pasando en mi vida, yo no se los contaba a ellos. Yo les hacía creer que yo estaba bien. Porque uno no quiere ni a veces ni preocupar a los papás. Y me dijo, ¿por qué le finges a tus papás que estás bien? Mas tu corazón está hecho un pedazo, me dijo. Destrozado, el enemigo está queriendo robarte todo, me dijo, lo que tienes en ti. En ti hay un propósito, me dijo, y es por eso que pelea, me dijo. Y empezó a hablarme. Ahí el Señor empezó a tratar en mi vida. Empecé a liberarme de todo aquello que estaba atando de mi vida, cadenas.
cadenas que a veces son cadenas que uno ni sabe ni en cuenta que las anda cargando porque no se pueden ver. Pero uno está atado de pies y manos que no tiene acción de nada. Y el Señor empezó a liberarme y aquellas cadenas empezaron a ser rotas. Y fue ahí cuando el Señor me liberó. Me recuerdo que pasé por 3 días llorando y llorando y yo no terminaba de llorar. Porque el Señor estaba limpiando todo lo que había en mi corazón. Rencor, odio. E incluso no se quedó ahí porque no fue así de fácil que yo me pude deshacer de todo eso. Porque yo sé que se logra primeramente perseverando en lo que uno quiere para su vida. Primero el Señor, yo sé que Él toma el control en uno, pero uno le permite al Señor que Él llegue y que Él haga lo que tenga que hacer. Así continué. Ya de dormir, pues dormía bien, pero aún guardaba mucho rencor en mi corazón. Costó que mi corazón terminara de cicatrizar. Fue muy doloroso para mí. Yo decía que no iba a poder, que yo no iba a poder perdonar, que yo no podía, pero el Señor me decía, sí puedes. Yo le pedí al Señor, Señor, dame dominio propio porque yo quiero ser diferente. Yo peleaba con todo mundo. No me dejaban. Me decían algo, yo resultaba con 2, 3, 4 palabras, incluyendo con mi pareja. Demasiada ira, demasiado rencor. Pero yo entendí y le dije al Señor, ayúdame, no quiero ser igual. El Señor me ha transformado de una manera tan maravillosa que mi carácter lo ha transformado para bien. Para bien fue transformado mi carácter. Y aún yo sé que el Señor sigue trabajando en mí. Porque siempre Él sigue trabajando hasta perfeccionar algún día que nos vayamos con Él. Y no solo se ha quedado ahí, hermanos, en la vida cristiana. También, como les decía, no por ser cristianos ya no vamos a sufrir. Sí sufrimos, sí lloramos, pero tenemos a alguien que está trabajando por nosotros, el que toma todo el control. Me ha tocado pasar cosas grandes, tanto como en enfermedades, en tantas cosas. Pero le digo al Señor, tú tienes un propósito. Yo siempre le digo, como decía, antes yo no sabía para qué estaba en el mundo. Pero hoy sí lo sé, y aunque así sufra, yo le digo al Señor, yo sé que tú tienes un propósito para mi vida. Yo sé que somos como el barro en las manos del alfarero, Él va a seguir trabajando en nosotros. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta, mis amados hermanos, que el Señor es grande y poderoso? Pasando dificultades. Porque si no hay dificultades y todo está bien, es de preocuparnos. Es de preocuparnos porque estamos acomodados, como dicen. Si no hay dificultades es porque estamos acomodados. Porque cuando usted entre más llega al Señor, le dice al Señor, Señor, ilumíname, Señor, haga esto, va a llegar. Cuando usted le dice, Señor, auméntame la fe, claro que se la va a aumentar. ¿Y cómo? Permitiendo que lleguen cosas a su vida. Y ahí va a llegar Él y le va a demostrar su amor. Ahí va a ver usted qué grande, y usted va a seguir confiando en el Señor, como Él es de maravilloso. Quiero leer en Isaías 40,
Isaías 26:4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiad, solo confiemos. Yo sé que para contar las maravillas de que el Señor no alcanza una noche, porque hay tantas cosas que contar. Si uno las contara tal y como sucedieron, no terminamos. Porque Dios ha mostrado su gran poder. Cuando el problema es grande, aún más grande es Dios. Más grande la victoria que viene después. Cuando un familiar tenía cáncer, yo solo le decía al Señor, sopla vida de nuevo, porque yo decía que ya no iba él a continuar, porque él de una vez quedaba después de las quimioterapias, ahí se quedaba, y solo, sin nadie, no había nadie. Yo solo le decía al Señor, yo sé que el cuerpo podrá no resistir, pero tú lo puedes sostener. Y esa era mi fe. Y yo le decía al Señor, yo sé que tú ya hiciste la obra, pero es necesario que eso suceda, que Él pase por todo ese proceso para que Él se dé cuenta de lo maravilloso que eres. Porque si no hubiera pasado por eso, Él no se hubiera dado cuenta. Pero es así como el Señor se manifiesta en grande. Y yo solo le decía al Señor, toma el control. Y muchas veces me dijeron, muchas veces lloré, pero muchas veces también anduve bien a pesar de las cosas que estaban sucediendo. Y me decían, yo miro que esté tan tranquila. No soy yo. Es Dios que me sostiene. Es Dios la que me anda llevando de pie, porque yo no. Porque cuando yo sentía que yo no podía, yo llegaba, yo no oraba lo que lloraba a los pies del Señor y le decía, Señor, tú puedes hacer la obra, porque yo he creído en un Dios grande y poderoso. Y yo decía, hasta la última, yo voy a confiar en ti. Hasta en el último momento le dije al Señor, pase lo que pase, yo seguiré confiando en ti. Porque yo sé que tú tienes propósitos grandes. Y yo nunca le pedí al Señor, Señor, haga esto, haga lo otro. No, yo le decía al Señor, haz tu voluntad y no la mía. Y cuando uno pide que Dios haga su voluntad, duele. Duele porque no es fácil, pero yo eso le decía al Señor, aún estando en medio, yo le decía, Señor, haz tu voluntad que no sea la mía. Yo sé que lo que vas a hacer va a ser perfecto. Tú sabes lo que vas a hacer, yo no. Yo te puedo estar pidiendo una cosa, pero tú tienes otros planes, yo no sé. Y eso le decía al Señor. Lo único que sé es que yo no estoy sola. Yo no estoy sola, yo sé que tú estás conmigo. Y mientras hermana Elizabeth predicaba, yo me recordaba. Y cuando me hice a un lado, lo que me puse fue a orar y decirle, Señor, yo sé que tú eres grande y yo no quiero ser la que vaya a hablar, sino quiero que tú hables a través de mí. Habla, Señor, le decía yo, porque yo sé que hay mucha gente que hoy en día está necesitando. Mucha gente está necesitando, no habla, pero sí lo está necesitando y necesita de nosotros, de nosotros como iglesia. Y muchas veces nos salimos, como decían, ¿verdad?, de las cuatro paredes. Estamos a veces tan acomodados, nada más en la rutina, y no compartimos lo grande y maravilloso que es el Señor.
Cuando muchas personas esperan lo contrario, una palabra de aliento, un abrazo, porque hay mucha gente que está necesitando un abrazo, pero muchas veces no lo hacemos. A veces nos cuesta, pero ellos están necesitando de nosotros. Es necesario que usted pueda hablar del Señor, pueda comunicar a través de su testimonio, y así muchas personas van a creer. Porque usted va a dar fe de lo que Dios es, no de lo que le están contando. Porque eso es lo que yo le digo al Señor: Señor, si yo estoy pasando por esto, es para entender a las demás personas. Siempre lo he visto así. Muchas veces me ha tocado llorar por otras situaciones de la vida, y a veces cuando la otra persona está pasando, yo llego y le digo: confía en el Señor. Yo sé por qué se lo digo. Y muchas veces le digo al Señor: gracias, Señor, porque yo sé que a mí me pones primero las pruebas para yo poder hablarle a aquella persona y aconsejar. ¿Cómo yo voy a entender a las demás personas si en mi vida no ha pasado nada? No se puede. A veces llegan hermanos y dicen: estoy pasando por eso. Usted le puede decir: sí, hermana, confía en el Señor, pero si usted no ha pasado ese proceso, no lo va a entender. Solo el Señor entiende. Y si aquel hermano ya lo vivió, entonces de eso mismo va a venir y le va a hablar a aquella hermana y le va a decir: esto y esto hace el Señor, porque ya lo vivió. De eso mismo va a dar testimonio. De eso mismo va a llegar y va a ser aquella persona que va a ser tocada, porque sabiendo que ya aquella persona vivió el proceso. Contemos de las maravillas que el Señor hizo en nosotros y que sigue haciendo, porque Él ha sido nuestro sustento. Él ha sido todo para nosotros. Yo lo puedo decir con todo así, de decir: Él ha sido mi sustento en el tiempo más difíciles. Porque cuando creía que no había nada, ahí había de todo. Yo solo decía al Señor: Señor, no lo hagas por mí, hazlo por mis hijos. Ellos necesitan. Ustedes saben que los niños, ellos a cada rato andan ahí viendo qué comen. Pero es así como el Señor se manifestó en grande. Y por eso puedo decir: el Señor da codornices hasta en el desierto. Dios es grande y maravilloso, hermanos. Él es todo para nosotros. Él tiene todo bajo control. Sigamos luchando, sigamos predicando la palabra en medio de todo. Porque vienen cosas grandes. Pero el Señor es el que está ahí diciendo: no, no. Y es por la misericordia de Dios es que estamos hoy aquí. Por la misericordia estamos hoy presentes en este lugar. Estamos con esta vigilia porque el Señor así lo permitió. Y yo sé que el Señor en esta noche va a hacer cosas grandes. Van a haber corazones transformados, van a haber corazones que van a ser restaurados, porque tal vez se sentían solo, que nadie los entendía. Pero el Señor le está diciendo: echad sobre mí toda carga. El Señor está esperando con los brazos abiertos. Él es su consolador. Él es su esperanza, Él es su refugio. Confíe en el Señor. Confíe en gran manera. Porque el Señor es el que tiene el control de todo. Amén. Quiero cantar este canto que dice: sangre que me da la paz.
Con Alka Gastric, dile sí al extra. Él es el que le da la paz y la tranquilidad. No busquen otro lugar esa paz. Búscala en el Señor. Búscala en Él. Deja que Dios tome el control de su vida. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. En un momento importante, en un instante, no abrió su boca. Fue por Él, fue por mi amado Padre. Quería mi salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por derramar esa sangre aún. Señor, te llevaste todas esas cargas, todo pecado, Señor. Gracias, Padre amado, porque no viste, Señor, quiénes éramos, y no viste, Señor, a unos pequeños que necesitaban de ti, Padre. Despreciado y desechado, el varón de dolor. Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Mas angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. Fue por Él o por mi amado Padre, quería mi salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús.
Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Amén. Preciosa sangre es el que nos redime, mis amados hermanos. Pues, como decía, hablaba yo con mi hermana de que el enemigo no le gusta a veces que nosotros vengamos y hablemos de la palabra del Señor. Me recuerdo que la vigilia pasada que estuvimos, me agarró escalofríos, me puse bien mala, creo que no tardé mucho. Y hoy empezaba, ahora de nuevo, todos los sábados no me pongo así, pero ahora de nuevo otra vez, me entró un frío, de ahí me dio como temperatura. Hoy me empezó tos porque ando un poco mala de la garganta, toda congestionada, y digo, bueno, así voy a hablar de tu palabra. Porque pensando estaba de que iba a estar tosiendo mientras estaba hablando, pero bendito Dios. Dios toma el control, ¿verdad? Como dice el tema de la vigilia, Dios toma el control de todo. Y ahorita que cantaba, pues ya como que la garganta me estaba ahí molestando, pero gracias al Señor. Y iba a toser a cada rato, iba a toser. Y yo dije, voy a estar y vas a toser mientras esté hablando, pero gracias a Dios pude hablar bien. Y yo sé que el Señor siempre nos respalda a cada uno, ¿verdad? Cuando tenemos una disposición en nuestro corazón de que es hablar de las maravillas del Señor, ¿verdad? Que Él hace con cada uno de nosotros. Gracias, hermana, por el tiempo. Gloria a Dios, hermana. Gloria a Dios por ese testimonio, esa palabra. Cada uno de nosotros tenemos una historia de vida que decíamos antes, pero no nos imaginábamos, ¿verdad?, que era propósito de Dios todo lo que pasamos y vivimos. Gloria a Dios, cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad?, un testimonio, cada uno de nosotros tenemos tanto que hablar, ¿verdad?, de procesos, de pruebas, de las maravillas de Dios en nuestra vida, cómo el Señor nos ha fortalecido en momentos difíciles. Como les decía, amados hermanos, cada uno de nosotros hemos conocido al Señor, no en buenas situaciones, ¿verdad?, sino en situaciones duras, en situaciones muy difíciles, unas peores que otras, ¿verdad?, en esos momentos que sentimos que ya no podemos, y Dios siempre pone a alguien, ¿verdad?, que nos anime, que nos alienta, y nosotros pues obedecemos a ese llamado que Él pone en nuestro corazón, porque el sentir lo pone Él en nuestro corazón, amados hermanos, para que nosotros podamos venir, ¿verdad?, a ese reconcilio, ¿verdad?, en el Señor, que podamos hallar ese descanso en Él, porque muchas veces creemos que nosotros es que podemos todo, que nosotros podemos solucionar todo. No, yo sé cómo solucionar esto, dicen muchos. Yo sé cómo sobrellevar este problema. Y no, hermanos, en nuestra propia opinión, nosotros podemos hacer muchas cosas que decimos nosotros que estamos en lo correcto, pero no sabemos, ¿verdad? No sabemos que Dios tiene un propósito, que Dios quiere perfeccionar nuestra vida,
por medio de ese proceso, por medio de esa situación, Dios quiere hacer algo nuevo en nosotros. Por eso la palabra nos habla, ¿verdad? Que dice que después de ese proceso, después de esa situación, la gloria de Dios es más grande, es más poderosa en nosotros. Por eso, mire, amados hermanos, gloria a Dios, aleluya, para seguir, ¿verdad? Con esta vigilia, para seguir con este tiempo tan especial, gloria a Dios, que sé que más adelante hay alabanza, hay adoración, hay, puede haber testimonio, yo no sé, que los hermanos traen, ¿verdad? Pero quiero hablarles algo, un poco, una corta reflexión que hay en el libro de Mateo, gloria a Dios. Gracias, hermano Mauri, Dios les multiplique esos regalitos, hermanos, al 100 por 1, lo creo en el nombre de Jesús. Amados hermanos, hay una reflexión en el libro de Mateo sobre la hija de Jairo. Sobre la hija de Jairo, dice que su hija había muerto y se dio cuenta que Jesús iba pasando y fue donde Jesús. Amados hermanos, y cuando iba en busca de Jesús, gloria a Dios, dice que había mucha gente y Jesús, antes de tener ese encuentro con Jairo, ahí en esa multitud de personas estaba aquella mujer con el flujo que fue sana. Estaba aquella mujer que ella le dio todo a los médicos, que ella se gastó todo lo que tenía, que ella 12 años buscó la manera en lo secular, en médicos, uno mejor que otro. Me imagino qué tribulación de esa mujer, amados hermanos. Me imagino qué tribulación de esa mujer. Podrían de un médico, podrían de lo otro. Y gastando el dinero. Dice que se gastó todo lo que ella tenía en médicos. Pero pudo ver la misericordia de Dios. Pudo ver en ese momento que ella tocó ese manto y fue sana. ¿Usted qué cree que pasó en aquella mujer de ese momento para adelante? ¿Usted qué cree que pasó en esa mujer que pudo ver ese milagro en su vida después de 12 años? Yo pienso que esa mujer piensa hoy como pensamos usted y yo, que hemos visto el proceso, que hemos vivido el proceso. Yo pienso que esa mujer piensa hasta hoy que Dios tiene el control, que Dios es el Dios de lo imposible, porque ella vio la sanidad inmediata. Ese milagro fue instantáneo. Y es ahí cuando aprendemos y conocemos el Dios de milagros que tenemos y empezamos a depositar nuestra confianza en Él. Pase lo que pase en nosotros, en nuestra vida, empezamos a depositar nuestra confianza en Él. Pero ¿qué pasa, hermanos? Mientras no miremos el proceso, mientras no miremos la enfermedad, mientras no miremos la prueba, no podemos confiar en el Señor. No podemos tener esa confianza de que Él tiene el control. Y por eso es la razón que muchos de nosotros somos probados, y esa es la razón que muchos de nosotros vivimos pruebas, vivimos luchas. Porque el propósito de Dios es que usted tenga un encuentro con Él. Porque el propósito de Dios es que usted tenga ese encuentro con Él, con esa presencia. Que usted aprenda a descansar en Él y saber que Él tiene el control del problema, Él tiene el control de su familia, de su vida, de su casa, de su hogar, en su trabajo, de todo. Ese es el propósito por el cual el Señor permite que nosotros vivamos tantas cosas, unas mayores que otras. Amados hermanos, todos tenemos un testimonio. Todos tenemos un testimonio, amados hermanos. Unos más duros que otros. Cuando yo estaba pasando esos momentos difíciles de ansiedad, de depresión, yo ya conocía al Señor. Decía yo que lo conocía porque de la edad de 15 años yo ya congregaba en un ministerio. Pero yo pensé que le conocía
pero no le conocía porque yo sufría. Porque después de un maltrato, yo quedé con secuelas. Yo tenía lagunas mentales, yo tenía depresión, yo tenía ansiedad. Pero ¿por qué cree que yo tenía ansiedad? Yo tenía depresión porque aún no conocía al Señor. ¿Y sabe qué estaba pasando ahí? Estaba como Job, que de oídas le había oído, pero no le conocía. Amado hermano, eso es lo que pasa en nosotros. Que en esos momentos de dificultad, en esos momentos que nosotros estamos pasando, es ahí cuando verdaderamente decimos: Dios existe. Dios es el propósito en nuestra transformación, amados hermanos. Dios es el único que puede transformar todo dolor, toda ansiedad, toda depresión en algo maravilloso. Dios es el único que puede transformar ese problema en algo maravilloso. Dios puede transformar ese llanto en gozo. Amados hermanos, muchos de nosotros hemos venido al camino de Cristo por depresión, por problemas, por enfermedades. Muchos de nosotros hemos venido a Cristo de arrastras, con las manos caídas, porque las cadenas nos traen arrastrando, con cautiverios. ¿Por qué? Porque estamos manipulados por el enemigo, pero el propósito de Dios es hacernos libres. El propósito de nuestro Dios es que nuestra vida sea transformada, sea cambiada para que haya una gloria postrera. Su vida hoy tiene que ser pasada por el molino, por el fuego. Y cuando estamos en esa depresión, en esa ansiedad, porque venimos de momentos difíciles y duros que la vida nos permite vivir por las decisiones que tomamos. Pero aún en esas malas decisiones que tomamos, que vivimos proceso, ahí está la gracia del Señor, ahí está la misericordia del Señor para obrar en esa hija de propósito, en ese hijo de propósito que somos usted y yo. Porque nada está perdido. En la situación que sea que usted esté pasando o esté viviendo, nada está perdido. ¿Por qué? Porque nada es de por gusto. Tal vez en el momento que mi vida era un caos, que mi vida decía: si a mí nadie me quiere, porque será que yo no me merezco el amor de nadie, porque muchas veces creemos que somos felices por un amor o por una segunda persona. Muchas personas, muchas mujeres, vamos a ponernos como mujer, muchas mujeres creemos que somos felices porque el esposo nos ame, que somos felices porque tenemos un hombre al lado. Pero el Señor cambia todo ese pensamiento de la manera que Él nos libra de todos esos momentos que estamos pasando, que estamos viviendo, y aprendemos a amarnos y a ser felices por Él. Porque eso es lo que el Señor quiere, amado hermano, que usted sea feliz, que usted sea libre por Él, que le conozca, que en espíritu y en verdad pueda habitar en usted. Porque el enemigo manipula nuestra mente, el enemigo quiere tenerlos cautivos a lo secular, a lo de este mundo. El enemigo no quiere que usted conozca esa gloria que el Señor nos ofrece en ese versículo 10 del capítulo 5 de Primera de Pedro. Él no quiere que nosotros seamos fuertes. Él no quiere que nosotros estemos firmes. Porque a Él no le conviene que nosotros estemos firmes en Dios. Él quiere que seamos débiles para manipularnos a su antojo. Él quiere que no estemos firmes para que nos caigamos. Para que caigamos en las tentaciones, en el pecado. Muchas veces, amados hermanos, en ese momento de tribulación no entendemos, pero cuando ya pasan los años, usted empieza a comprender. Porque yo en ese momento, lo que yo pasé y viví, que yo ni podía hablar de ello porque yo ya estaba llorando.
Y ahora si lloro es por ver la fidelidad de Dios en la mujer que me ha formado después de que salí del lodo cenagoso, después de que salí de las profundidades de ese hoyo donde el enemigo me quería tener cautiva, porque es ahí donde estamos cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando verdaderamente solo hemos oído hablar de Dios, solo hemos oído hablar de Cristo, pero no le conocíamos. Porque muchos decimos, sí, yo he escuchado de Cristo o yo creo en Cristo, pero mientras usted no pase el proceso, no pase una prueba, no le conoce. Y el propósito de Dios es que nosotros le conozcamos. El propósito de Dios es que le conozcamos y que Él habite en nosotros y estar cerca de nosotros siempre para vida eterna. Porque Él no le ofrece una transformación para que usted se quede aquí. Él le ofrece una transformación para vida eterna. Amados hermanos, es duro vernos golpeados. Es duro, amados hermanos, vernos así, flacos, porque no comemos, porque no nos da hambre, por los problemas, por las situaciones que pasamos, por las situaciones que vivimos. Y es ahí donde nosotros aprendemos a depender de Dios. Cuando esta mujer conoció a Jesús, porque tal vez mi mamá me lo mostró cuando yo era niña, que la acompañaba a la iglesia. Pero cuando yo conocí a Jesús, lo conocí en los momentos que ya no soportaba. Lo conocí en los momentos que ya yo no podía ni mover mis pies, no podía hablar, porque ya la depresión me estaba consumiendo por dentro. Yo no me cepillaba, yo no me peinaba, yo no me levantaba. Y viene la depresión y la ansiedad a volverte un parásito. Porque el enemigo vino a matar y a destruir, dice la palabra. Y así es como te destruye. Así es cuando nosotros nos dejamos, ese espíritu se apodera de nosotros y nos destruye. Y nos puede llevar a la muerte. Pero vino Jesús en su misericordia y mostró una luz enfrente. Y algo se activó en mi vida. Yo le dije, Padre, ayúdeme, por favor, porque ya no puedo más lo que yo estoy pasando y lo que yo estoy viviendo. Porque esta situación me está consumiendo. Y solo, mire, amados hermanos, mucha gente, como decimos, hay gente que habla de depresión, de ansiedad, pero solo el que lo ha vivido sabe lo que significa eso. Eso no es fácil, hermanos. Esas no son situaciones fáciles. Esas son situaciones muy difíciles que solo Dios y su misericordia nos puede sacar de ese trance. Porque nuestra mente está bloqueada, nuestra mente no piensa más que en destrucción y destrucción y destrucción. Nuestra mente, amados hermanos, nos puede llevar a cosas muy malas, muy profundas, cuando dejamos que el enemigo nos manipule. Amados hermanos, seamos obedientes a la palabra. Tomemos esa palabra que se está compartiendo con este tema, que Dios tiene el control. Desde ese momento que empecé a ver el cambio en mi vida, desde ese momento que empecé, no tienen idea todo lo que he pasado, todo lo que he vivido, pero he aprendido que Dios tiene el control.
Y hace 9 años pasé un proceso muy fuerte con mi esposo, cuando perdimos todo. Pero había paz en nuestro corazón a pesar de la tormenta, a pesar de que vino aquello como un huracán y se llevó todo lo que teníamos. Pero yo tenía paz porque Cristo estaba conmigo y Él sabía lo que estaba haciendo en nuestra vida y en mi hogar, en mi esposo. Y así vamos, hermanos, de proceso en proceso, pero así como vamos de proceso en proceso, vamos de gloria en gloria, porque cada proceso trae una gloria más grande. Cada cosa que vivimos y pasamos, viene una gloria más poderosa a su vida. Usted viene creciendo, viene conociendo más a Jesús, viene conociendo el propósito de Dios, viene conociendo ese plan por el cual usted fue traído a este mundo. Viene conociendo ese diseño que hay en usted. Aprendí que yo soy yo, que nadie es mejor que mí, que yo soy diseño único de Dios y que me amo porque Dios me ama. Y aprendí a no darle cabida a nada de lo que me rodea, que nada me quite la paz. Aprendí a tener mi corazón libre, aprendí a tener mi corazón sano y eso solo Dios puede hacerlo. Eso solo Dios puede hacerlo, sanar, vendar las heridas que nos deja el pasado. Mire esa mujer del flujo de sangre, ella se humilló. Y eso es lo que nos falta mucho a nosotros, humillarnos para conocer más a Jesús, para acercarnos más a Él y dejar que Él tome el control. Tenemos que humillarnos y darle el control de nuestra vida a Él. Y creer verdaderamente que Él es el que va a obrar y va a perfeccionar su vida. Va a perfeccionar todo lo que le rodea. Gloria a Dios, aleluya. Después que levantó la hija de Jairo, ¿qué cree Jairo? Otro hombre con un potencial en ese lugar, un hombre rico, de alta alcurnia, pero se humilló a Jesús. Y Jesús levantó a su hija a la vida. Y también Jairo aprendió a que Dios tuviera el control, así como esa mujer del flujo de sangre. Hay historias en la palabra que nos enseñan y nos sirven de ejemplo, porque esa fue la visión de Jesús con esta palabra que nos dejó, porque toda palabra es inspirada por Él para instruirnos. Dejémonos instruir por la palabra y vamos a dejar de padecer y dejar de llorarle al enemigo. Y vamos a llorar solo en la presencia del Señor. Así es que pase lo que pase, nunca dude que Dios tiene el control. Aleluya, gloria a Dios. Dios es poderoso. Cada día, amados hermanos, vemos su gloria reflejada en nosotros. Cada día, amados hermanos, tenemos tantas cosas maravillosas que contar de Él. Tenemos tantas cosas que contar de nuestro Dios. Porque le hemos aprendido a no separarnos de Él. Porque Él siempre quiere estar con nosotros. Nosotros nos separamos de Él. Pero Él siempre quiere estar con nosotros, amados hermanos. Por eso no dejemos que nada nos separe del amor de Dios. Porque ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Y acuérdese que el enemigo es creación de Dios. Así es que Él no lo puede separar del propósito. No lo puede separar del plan que Él tiene para usted. Porque el plan de Dios es que su futuro sea extraordinario. El plan de Dios es que su futuro sea mejor que su presente. Que su familia sea mejor que hoy, que la transformación que hay en usted lo va a ver en su familia. Ese es el propósito de Dios, amados hermanos, para cada uno de nosotros. Para cada uno. Dios.
vamos a cantar una alabanza y de ahí vamos a dar el tiempo a las hermanas que quieran alabar el nombre del Señor. Y si hay palabra de Dios, pues gloria a Dios, aleluya. Seguimos alimentándonos. Poderoso es nuestro Dios. Amén, hermana Rosa. Entonces voy a cantar esta alabanza y puede tomar su tiempo, amada hermana Rosa. Gloria a Dios, gracias al Señor, que Él siempre pone, ¿verdad?, esos medios para que nosotros compartamos. Gloria al Señor. Necesitada me encuentro, Señor.